¿Puede decirme qué es esa carpeta y por qué la sigue guardando? Esta es mi vida. Este es mi pasado, este es mi presente, este es mi futuro. Y lo guardo para que no se me olvide, pero siempre está ahí. Bueno, ya sabe, esto es todo, esto es mi vida. Esto lo es todo. Esta es mi manera de ser. Esto es lo que me ha convertido en lo que soy. La masacre de My Lai. My Lai hoy en día, un pueblecito cercano a la costa en Vietnam Central. En sus mapas los americanos llamaban a la zona Pinkville, y con este nombre se conoció la masacre al principio, la masacre de Pinkville. Hoy en día, los habitantes del pueblo son granjeros y pescadores, lo mismo que eran hace 20 años. Pero entonces, My Lai estaba en el centro de una región de amargas batallas, en una guerra cruel. Una mañana temprano, en marzo de 1968, la compañía Charlie del 20 Batallón de Infantería del Ejército Americano aterrizó aquí desde helicópteros y atacaron el pueblo. Para cuando se fueron, 4 horas más tarde, los jóvenes reclutas de la compañía Charlie habían matado a cientos de ancianos, mujeres y niños a sangre fría. El pueblo de My Lai había dejado de existir. En Fort Benning, Georgia, los nuevos reclutas del ejército americano reciben sus primeras cartucheras de munición y dan sus primeros pasos como soldados. En 1967, en el punto culminante de la guerra, miles de jóvenes fueron enviados aquí para recibir entrenamiento básico. La mayoría iban a ir al Vietnam, incluidos muchos de los que con el tiempo formarían la compañía Charlie. La transición de civil a soldado consiste en un entrenamiento muy especial y muy riguroso. A los jóvenes reclutas se les enseña todo lo que tienen que saber para ser un buen soldado desde los primeros días y semanas del entrenamiento básico. Let's go, step it out, step it out. Keep your heads up. You all look like you're tired. Are you tired? Se les enseña el manejo de las armas, cómo se utilizan las armas para matar. Se les enseña a hacer la instrucción, a hacer marchas con armas y que las diferentes maniobras se ejecutan por medio de órdenes. Se les enseña a luchar cuerpo a cuerpo. Se les enseña a combatir de cerca. Se les enseña a enfrentarse al enemigo cuando se lo encuentren frente a frente. Se les entrena para ser asesinos. Se les entrena desde las primeras semanas de entrenamiento básico. Se les enseña a manejar la bayoneta. Se les instruye en el espíritu de la bayoneta. El espíritu de la bayoneta es matar. Se quería que los soldados estuvieran fuertemente motivados y la forma de motivarlos era obtener una respuesta, una relación orden-respuesta por parte de los soldados. Y se les decía, ¿qué es el espíritu de la bayoneta? Y respondían, matar, mi sargento, matar. Y esa era poco más o menos la manera de motivar a los soldados. Y esa solía ser su respuesta. Y por medio de la instrucción, el sargento conseguía un estado de alerta y los inspiraba por medio de su voz. Les hablaba y les enseñaba qué era el espíritu de la bayoneta.
Yo era uno de los sargentos que entrenó a la compañía Charlie. Y me gustó mucho en qué se convirtieron. Se convirtieron en soldados muy buenos. Los hombres de la compañía Charlie llegaron a Vietnam desde Hawái en diciembre de 1967. No tenían experiencia en combate, pero habían dado buenos resultados en la instrucción y se le consideraba la mejor compañía de su batallón. Su edad media eran 20 años. Procedían de todas partes de América. Un informe del ejército los describiría más tarde como una muestra representativa de la juventud americana destinada a la mayoría de unidades de combate. La mayoría de los hombres de la compañía C eran americanos medios, normales, y venían de todas partes de Estados Unidos. Diana, yo era de Pensilvania, por lo tanto diría que era una buena muestra representativa de la población total de lo que eran los Estados Unidos en aquel momento. Al principio solíamos andar por el campo. Íbamos a los pueblos a lo largo de la carretera 1. Y solíamos jugar con los niños entre trago y guardia. Y en un pueblo en concreto había un crío que andaba siempre por allí mezclado con los soldados. Le pusimos el mote de 6 dedos porque tenía un pulgar de más. Tenía 6 dedos. Siempre les llevábamos cosas. Caramelos, gaseosas. Nos hacíamos fotos con ellos, los soldados con los niños. Y llegamos a conocer a mucha gente. No había nadie aparte de nosotros. Estábamos en aquella compañía, en aquel lugar, completamente solos. Los hombres de nuestra compañía venían todos del mismo país, todos procedían de la misma cultura, y nos soltaron a 10.000 millas de casa. Y nos sentíamos cerca los unos de los otros porque no había nadie más de quien pudiéramos sentirnos cerca. Soldados americanos de patrulla en Vietnam en 1968. Esto era un trabajo para la infantería, la supervisión del terreno. Y apenas un mes después de su llegada a Vietnam, la compañía Charlie fue desplegada para hacer operaciones como esta en la provincia de Quang Ngai, alrededor del área que llamaban Pinkville, cuya población se sabía que sentía simpatías por el enemigo. Cuando empezamos a perder miembros de la compañía, fue sobre todo por medio de trampas explosivas y francotiradores. No nos encontramos nunca en conflicto abierto, por decirlo de algún modo. No se puede decir que ellos te disparaban y tú les podías responder uno a uno. Las trampas explosivas eran el problema principal. Las fotos de prensa muestran con bastante claridad el efecto de las trampas explosivas. En los días anteriores a la masacre de My Lai, la compañía Charlie experimentó muchas escenas como estas. En una unidad de poco más de 120 hombres, tuvieron 4 muertos y 38 heridos, casi todos por minas, trampas explosivas y francotiradores. Raramente encontraban un enemigo a quien disparar, y así es como fue creciendo su frustración. La distinción entre combatientes y civiles se fue difuminando rápidamente. Yo he visto al enemigo, sí. Pero ¿quién es el enemigo? No oyes, cuidado, está ahí. Te pueden disparar o apuñalarte por la espalda cuando te das la vuelta. O sea que, ¿quién es el enemigo? ¿Cómo puedes distinguir al enemigo, los buenos de los malos? Todos ellos eran parecidos. Por eso fue tan diferente la guerra. Porque no era como cuando unos están aquí y los otros allí. Aquellos eran todos iguales. ¿Cómo les iba a disparar? A las pocas semanas de llegar al país, los hombres de la compañía Charlie habían empezado ya a maltratar sistemáticamente a sus prisioneros.
Hubo informes que hablaban de asesinatos y violaciones fortuitos. Un soldado tomó esta instantánea de un interrogatorio en que se utilizó la tortura. A mediados de febrero, el teniente Cali, jefe del primer pelotón, echó a un anciano a un pozo y después le disparó. No se tomó ninguna medida disciplinaria contra él. Cuando vi a soldados americanos cometiendo actos que habrían sido calificados de atrocidades si los hubiera hecho cualquier otra persona, empecé a pensar que quizás estaba equivocado, que quizás había sido demasiado ingenuo toda mi vida, que las cosas eran verdaderamente de aquella manera. Intenté no pensar así, intenté conservar mis propios valores, pero no era fácil. Poco a poco empecé a ver que este grupo de hombres estaba quedando fuera de control. El día 15 de marzo se trazaron planos para hacer un ataque sobre My Lai, donde el servicio de información creía que tenía su cuartel general un batallón del Vietcong. La compañía Charlie iba a efectuar el grueso del ataque y se esperaba un combate encarnizado. El coronel Aaron Anderson, jefe de brigada, expresó su irritación por los fracasos anteriores para entrar en contacto con el enemigo y pidió mayor agresividad. El teniente coronel Frank Barker trazó planos detallados y sus órdenes fueron transmitidas a la compañía Charlie por el oficial de la compañía, capitán Ernest Medina. Nadie de la cadena de mando ha aceptado jamás responsabilidad alguna por lo que sucedió, pero la compañía Charlie no tuvo ninguna duda acerca de lo que tendría que hacer. El contenido de la orden que se les dio fue matar a todos los habitantes del pueblo. Alguien preguntó si aquello quería decir las mujeres y los niños, y la orden fue todos los del pueblo. Porque decían que la gente que estaba en el pueblo, las mujeres, los niños, los ancianos, eran del Vietcong. Que o bien eran ellos mismos del Vietcong o que simpatizaban con el Vietcong. No simpatizaban con el ejército de Vietnam del Sur y no simpatizaban con los americanos. No nos ofrecían ninguna asistencia, no estaban ayudándonos en aquella guerra. Por lo tanto, quedó claro que no debía salvarse nadie. Quedó claro que no debía salvarse nadie de aquel pueblo. Yo lo entendí como que íbamos a ir allí. Nos íbamos a encontrar con una batalla de órdago y que les íbamos a dar lo que se merecían. Y que no se iban a reír ya más de nosotros. Pero no resultó ser así. Película de noticiario de un asalto con helicópteros. Uno de los miles efectuados por los americanos durante la guerra del Vietnam. El ataque sobre My Lai empezó de la misma manera poco después de las 7 de la mañana. Aquel día era sábado. Según los servicios de información, todos los civiles habrían ido al mercado. Todos los que estuvieran en el pueblo iban a ser del Vietcong. Pero el servicio de información estaba equivocado. Cuando las tropas subieron a los helicópteros, a 12 minutos de vuelo de allí, muchos del pueblo estaban terminando de desayunar. A las 7:22 salieron los primeros helicópteros en camino hacia My Lai. Los primeros helicópteros llegaron a My Lai a las 7:35 de la mañana. No había fuego enemigo. En 20 minutos, los 120 hombres y 5 oficiales de la compañía Charlie habían aterrizado. No hubo ninguna resistencia. Buổi sáng sớm chuẩn bị đi ra đồng là tà ba tập thang nó đánh, nó quằn, nó thả một quả khói, rồi phố bán đánh, đồng bào không biết chạy đâu, bán một số còn một số nó dẫn đi tập trung, như tôi đây nó dẫn đi tập trung rồi nó dẫn đi đến mương cây, nó dẫn đến mương cây nó bị ngồi xuống, ngồi nó biết đứng lại dậy, đứng lên tưởng đâu là nó đứng nó cho về, cuối cùng đứng lên nó xô xuống mương cây, nó bám đồng bào ta cháy hết. Rồi vừa xa lúc đó mẹ con tôi chung núp
Nằm với mấy người chết kia, chết trước ngã chặn tôi. Yo tenía 19 años cuando fui a Vietnam. Era un tosco especialista de cuarta clase. Estaba entrenado para matar, pero la realidad de matar a alguien es diferente de la instrucción y de apretar el gatillo sin más. Ya sabes. Por lo tanto, usted sabía que cuando entraran al pueblo, si encontraban mujeres, ancianos, niños, cualquier bicho viviente, sabía que iban a tener que matarlos. Mujeres y niños, perros y gatos, sí. Pero no sabía que iba a hacerlo. Sabía que las mujeres y los niños estaban allí, pero yo no sabía que iba a llegar a hacer aquello. Hasta que sucedió. Yo no sabía que iba a matar a nadie. Yo no quería matar a nadie, pero me habían educado para que matara. Vi algo en su espalda. Yo la miraba desde la línea de árboles y vi que llevaba... No sabía si era un arma o qué era, pero ella era una mujer. Sabía que era una mujer. Yo no quería disparar a una mujer, claro, pero me habían dado la orden de disparar. Por lo tanto, pensé que llevaría un arma. Pero cuando disparé y cayó, vi que era un bebé. Disparé unas 4 veces, 3 o 4 veces. Las balas la atravesaron y atravesaron al bebé también. Me volví y vi la cara del bebé con la cabeza hacia abajo. Y entonces, todo estalló. Me dejé llevar. Me acordé de la instrucción, de la programación para matar. Y empecé a matar sin más. ¿Qué quiere decir que empezó a matar? ¿Empezó a buscar gente para matarlos o qué? No había que buscar. Estaban allí, estaban intentando escaparse, pero estaban allí. No fue difícil matar, no fue difícil buscar a nadie para matarlo. Không có gì. Ở đây thì làm ăn bình thường lắm. Mà khi không với má ba nó ồ ọt tới nó đổ quân xuống. Đổ quân xuống nó bồ dày 4 phía. Tôi mới thấy ở tràng này nó trang súng rồi nó bắn rồi đó. Nó bắn ra một loạt cái bà con chết thôi ghê gớm. Cho con bị lúa mới chặn Nam ấp lên cái mình thì thằng con nó chặn thằng con biểu thằng con đừng có khác. Chứ bây giờ bà con Mỹ nó bán cháy hết rồi nghe con. Bây giờ con đừng khác để mẹ chặn có sống sót không? Mẹ con sống sót không? Rồi cái một hồi cái tôi nghe nó làm thinh. Nghe nó làm thinh cái tôi mới ngát cái đầu chạy dậy thì tôi sống sót là nhờ hơi cái sót chết chồng lên mình tôi đây nữa nè. Chồng lên mình tôi ngát cái đầu dậy thì tôi thấy trong này nó đi lố nhố nó cứ chỉ trỏ biết vậy. Cái còn mà sống sót một tựa nó ra nó bán lợ hơi dỗ chứ nữa. Rồi cái hết rồi cái nghĩ tôi mẹ tôi em tôi con rồi chết chưa đó thì nó đứt ruột đứt gân quá đi cam tù chết Mỹ lắm cậu quá đi nghĩ tới chừng đồ thì tao phải khác chừng đấy. Aquel día en Mila y yo fui personalmente responsable de la muerte de unas 20 o 25 personas. No, 25 personas. Yo solo. Desde dispararles a cortarles la garganta, escalparlos, cortarles las manos, cortarles la lengua. Yo hice de todo aquello. ¿Por qué hizo todo aquello? No me ha dicho por qué. ¿Por qué les mató y después les hizo aquello? Me fui. La cabeza se me fue.
Yo no fui el único que hizo aquello. Mucha gente lo hizo también. Yo simplemente mataba. Todo el programa de instrucción estaba encaminado a matar y emergió de repente. Pero en su instrucción no le habían dicho que escalpara a la gente o que les cortara. No, no. Pero muchos estaban haciéndolo y yo hice simplemente lo mismo. Perdí todo sentido de la dirección del progreso. Empecé a matar sin más, de cualquier manera en que se puede matar. Todo emergió. No sabía que tuviera tanto mal dentro, pero tal y como he dicho antes, después de matar al niño se me fue la cabeza. Se me fue. Y una vez que empiezas es muy fácil seguir. Una vez que empiezas, lo más duro es matar, pero cuando empiezas a matar, el matar a la siguiente persona es fácil. Y después a la siguiente, y después a la siguiente, porque no tenía ningún sentimiento o emoción, nada de nada. Ninguna dirección, simplemente mataba. It's become easier to kill the next person and the next one and the next one. Because I had no feelings or no emotions or no nothing, no direction, I just killed them. Lo más perturbador que vi fue un chico y aquello fue algo que, bueno, es lo que más me atormenta de todos los sufrimientos. Había un chico con el brazo cortado por un disparo, con aquel colgajo y tenía una mirada perpleja en el rostro como diciendo, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho de malo? Bueno, es difícil de describir. No lo podía comprender. Couldn't comprehend. Disparé al chico. Lo maté. Bueno. Quisiera pensar que fue más o menos una eutanasia porque si no algún otro lo habría matado al final. Pero no es verdad. A lo largo de la mañana del 16 de marzo, un fotógrafo y reportero de un periódico militar siguió a la compañía Charlie a través de My Lai. Estas fotos en blanco y negro, hechas con una cámara del ejército, no muestran lo que le estaba pasando a la gente cuyas casas estaban quemando, o la suerte que corrieron los aldeanos que estaban rodeados por los soldados. Pero el fotógrafo llevaba también su propia cámara. Llegué a donde un grupo de soldados que estaba rodeando a la gente. Y uno de los soldados americanos gritó, tiene una cámara. Entonces se dispersaron un poco y yo llegué a donde estaba. Y mirando la fotografía se ve que hay una niña que está como desesperada y una mujer mayor intentando protegerla. Y la anciana del primer plano estaba como pidiendo clemencia, mendigando el perdón. Y la otra persona estaba abotonándose la blusa y con un niño pequeño en brazos. Entonces hice la fotografía. Creía que iban a hacerles un interrogatorio. Pero en cuanto me di la vuelta y me alejé, oí disparos. Miré y vi por encima del hombro cómo caía en el suelo. Y seguí andando.
En su momento fue como captar una reacción. Pero cuando lo miras más tarde en tu vida y sabes que esa gente está muerta, que fueron fusilados, te sientes como si... Bueno, es algo que te recorre todo el cuerpo. Y piensas para ti, ¿podría haberlo evitado? ¿Cómo podría haberlo evitado? Es una pregunta que todavía me hago hoy en día. ¿Usted y otros fueron de los que estuvieron ametrallando grandes grupos de gente? Un grupo de unos 10, sí. ¿Qué ocurrió? ¿Les rodearon? Los rodeamos y más. Los metimos en un círculo, yo y otros 2 tíos. Y después pusimos los M16 en posición automática y los ametrallamos. Los matamos y más. ¿Ha visto alguna vez fotografías de la gente que ametralló? Sí, sí. ¿Tiene esas fotografías? Tengo fotografías de la gente que maté. ¿Qué fotografías son esas? Un hombre, un niño, una mujer y un bebé. ¿Cómo puede soportar mirar eso hoy en día? Porque esta es mi vida. Esta es mi vida. Aunque abriera un libro, vería eso. En mis pesadillas, aunque no abriera este álbum, siempre estaría dentro. Durante la misión, a medida que progresaba, estábamos de reconocimiento y empezamos a ver muchos cuerpos. Y entonces, allí, mucha gente estaba resultando muerta o herida, pero nosotros no habíamos visto ningún bombardeo. Entonces no parecía lógico que hubiera tantas bajas allí. Y por donde se habían producido, por el lugar donde estaban, nuestra artillería no podía haberlo hecho porque eran cuerpos y lugares que no podían haber sido batidos por la artillería. Estaban intentando salir del pueblo. Las comunicaciones de radio grabadas entre los helicópteros de mando no dejan entrever ningún conocimiento de la carnicería de la que el suboficial Thompson estaba siendo testigo mientras volaba a baja altura. Entre las 9:30 y las 10, cuando vio que los soldados estaban avanzando sobre otro grupo de mujeres y niños indefensos, Thompson ordenó a su tripulación que volvieran sus armas contra sus compañeros americanos. Larry Coban era el encargado de las ametralladoras de la puerta. El suboficial Thompson estaba desesperado por sacar a aquellos civiles, aquellos a los que consideraba civiles, fuera del búnker y llevarlos a salvo. Ya había visto de antemano que lo que estaba intentando hacer para salvar a la gente de abajo era casi imposible. Estaba convencido de que las fuerzas de tierra iban a matar a aquella gente a no ser que llegara él antes. Aterrizó el helicóptero entre los soldados americanos y la gente vietnamita que estaba en el búnker. Salió del helicóptero, nos hizo salir a los demás con nuestras armas para cubrirle y se fue a intercambiar unas palabras con un teniente que había en tierra. Le preguntó al teniente que a ver cómo podía sacar a aquella gente del búnker. El teniente le respondió que la única manera era por medio de granadas de mano. De modo que cuando el suboficial Thompson volvió al helicóptero, estaba furioso y desesperado por sacar a aquella gente del búnker. Nos dijo que él mismo iría al búnker para ver si los podía sacar. No creo que llevó consigo ni tan siquiera un rifle. Creo que aparte de la pistola, iba desarmado. Nos dijo que si los soldados abrían fuego contra aquellos vietnamitas mientras él los sacaba del búnker, abriéramos fuego contra ellos.
Cuando ordené a mis hombres y al jefe de ametralladoras que abrieran fuego sobre los soldados si aquellos abrían fuego sobre más civiles, no sé qué habría pasado si efectivamente hubieran abierto fuego. Pero aquel día en concreto no creo que me lo hubiera pensado 2 veces. Aquel era el único enemigo en aquel momento. Y estaban seguros de que aquel enemigo estaba matando a la gente del suelo. Con la ayuda de helicópteros armados para pasajeros, Hugh Thompson y su tripulación pudieron trasladar con éxito a un lugar seguro una docena de ancianos, mujeres y niños. Lần thứ nhất ấy, thì nó vô thì anh máng bữa lớn người chạy thấy chạy theo nó coi thì nó cho kẹo trong thủi đó mát ra cho ăn thì rồi cho ăn rồi cái đi tôi không nói là không nói ràng ấy nó đi thôi cái việc đi rồi cừ đi với tiếng mình không biết rồi cừ rồi ok rồi đi không có. Rồi đi rào cái thì biết cái tiếng ok đó. Rồi đi rào cái rồi một đợt thứ nhì nữa thì cũng vô rồi chế nước cho uống. Con không nói gì. Rồi coi là đợt thứ 3 là đổ cung xuống mà. Giết ra đâu chứ không có gì. Đó là giết hết. Con này giết sạch, phá sạch. Không có còn ấy. Este monumento marca la zanja donde fue ejecutado el mayor número de personas. Tras hacer una batida en el pueblo y rodearlos, fueron traídos aquí para ser ejecutados por el teniente Cali y otros que actuaban a sus órdenes. Đồng bộ là đùa như vậy đùa xuống mương cây nó nhồ đầu cái thì cháy chơi mẹ ơi cho tôi lên về tội quá đi đừng có bán tôi không có gì mà bán tôi tội quá người dân vô tội quá đi thì bán rồi một lớp rồi cái cháy im thì coi như là em nhỏ về là nó bò theo mương cây nó thấy đứt ruột luôn bò theo mương cây mà tôi là sắp chết nó chặn ngạt quá tôi không có làm sao ấy. Mà có làm sao cũng không biết là bị thương nên không biết có làm sao thì mới bò về biết tới nhà thì là thấy lẩu đoàn kế đó thì cái thì đọc cùng lọc ấu hiếp dâm người thì có cái con thanh nữ thì là rạc cửa mình như vậy thì không biết là cái lý do làm sao. Mientras estábamos volando, llegamos a una zanja. Había cuerpos y un montón de mujeres, niños, ancianos. Recuerdo que me recorrió la mente un pensamiento. ¿Cómo ha llegado a la zanja toda esa gente? Y al final pensé en los nazis, me imagino, y en que hacían andar a la gente hasta las zanjas para matarlos allí. Here we are supposed to be the good guys in the white hats. It upset me. Se supone que aquí educamos a los chicos buenos por el camino recto. Aquello me sentó muy mal. Cuando volamos por encima, vimos algo de movimiento. Y Ángel Rota, que era mi jefe de tripulación, había visto a un niño corriendo por allí, entre los cuerpos que yacían allí. De manera que posamos la nave cerca de la zanja y llegamos allí. Y mi artillero se puso a un lado de la nave. Y yo me puse al otro. Ángel Rota bajó, vadeando entre los cuerpos. Y volvió con un niño pequeño de unos 3 años de edad. And brought back up, a little child about 3 years old.
Creo que para entonces era bastante obvio cómo había llegado la gente a la zanja. O sea que subimos al niño a bordo y decidimos sacarlo de allí. Era más de lo que podíamos hacer, porque no podíamos llevar a nadie. O sea que llevamos al niño a, creo que el hospital de Quang Ha, y lo dejamos allí con las monjas. El viaje para llevarlo hasta allí fue muy serio, muy silencioso, intentando imaginar lo sucedido. Yo miraba al chaval. Era un chico de unos 3 o 4 años, y yo tenía un hijo en casa de la misma edad. Yo pensaba que podía haber sido mi hijo. Fue un vuelo muy silencioso. Más tarde, tras algunas investigaciones, me enteré de que de hecho era una chica. Pero era difícil de adivinar con las piernas y los brazos agrietados. Casi no le quedaba trasero. Todavía me duele pensar que hicimos cosas así. Thì tôi chợt nghe tiếng chị tôi có la. Trong nhà tôi đi nhìn ra thì tôi thấy chị Mùi tôi lúc đó là 14 tuổi. Trên người vậy một thằng Mỹ nó đang đè chị. Trên người chị không còn mặc cái quần áo nữa. Nhưng lúc đó tôi không hiểu đó là gì. Và sau này chị tôi đang ra sức chống cự lại nó. Và sau đó thì bọn Mỹ đã bắn luôn. Sau đó thì bọn Mỹ đứng lên, nó mặc quần áo vào và nó bắn luôn chị. Không bao giờ. Mỹ ơi là Mỹ. Và là sao không còn biết thời gian là bao lâu. Không còn nghe một tiếng động nào nữa. Đi từ dưới hầm nhà tôi mới chui lên thì nhà đã cháy rụi. Và ngay trên hè nhà những người thân của tôi bị chúng chết cháy cong queo. Và tại giữa sân nhà này mẹ tôi và đứa em một bảy đang ôm với em bạc, tay vẫn còn ôm em, đứa em 7 tháng của tôi bị chúng chắc đồ đốt, mà chỉ bị cháy nửa thân người. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa, chỉ biết đứng bên mẹ mà khóc. Como soldado profesional, me habían enseñado a ejecutar las órdenes y en ningún momento se me pasó por la mente el desobedecer o el negarme a ejecutar una orden que proveniese de alguno de mis superiores. Entonces, si uno de sus hombres se hubiera negado a disparar, ¿qué le habría sucedido? ¿Qué le habría dicho usted? Si uno de mis hombres se hubiera negado a disparar, le habría hecho ver las repercusiones, aunque es difícil de decir ahora lo que habría hecho mirando hacia atrás. En aquel momento, si de hecho hubiera ocurrido, se habría metido en un lío serio.
¿Qué tipo de lío? Se habría enfrentado a un consejo de guerra. Podría haber sido fusilado allí mismo por negarse a ejecutar una orden frente al enemigo, frente al fuego enemigo. Si alguien se niega a ejecutar una orden, tendrá siempre problemas. Pero no había ningún fuego enemigo. En aquel momento no sabíamos que no hubiera fuego enemigo. Entonces no. Por lo tanto, está sugiriendo que si uno de sus soldados se hubiera negado a disparar, digamos a una anciana o a un niño pequeño en My Lai aquel día, ¿habría sufrido algún tipo de acción disciplinaria? Ya lo creo que habría sufrido algún tipo de acción disciplinaria si se hubiera negado a disparar o a matar o a ejecutar las órdenes, sí. Pero aquellos chicos eran muy jóvenes. La mayoría no había matado a nadie antes. Quiero decir que matar a un niño es una monstruosidad. ¿Cómo pudieron hacerlo sin cuestionárselo en ningún momento? Yo creo que pudieron hacer la tarea que se les había encomendado. Las órdenes que significaban matar a niños pequeños, matar a mujeres, porque eran soldados. Estaban entrenados de aquella manera. Estaban entrenados de forma que cuando entras en combate, eres tú o el enemigo. Y aquellos, la gente del pueblo, las mujeres, los niños pequeños, los ancianos, fueron todos ellos considerados como enemigos. Entonces, dejando de lado la cuestión de obedecer órdenes, ¿usted cree que aquella orden era moralmente correcta y que los actos que llevó a cabo la tropa, y usted también, obedeciendo aquellas órdenes, eran un comportamiento moralmente correcto? Yo creo que ejecutamos las órdenes de una manera moral. Las órdenes de destruir el pueblo, de matar a la gente del pueblo. Yo creo que al ejecutar aquellas órdenes no violamos ninguna norma moral. Este soldado fue el único herido americano en My Lai. Se hirió a sí mismo accidentalmente. A pesar de la ausencia total de fuego enemigo, Cali siguió ordenando a sus hombres que disparasen. La mayoría obedeció. Unos pocos se negaron. El teniente Cali ordenó a unos cuantos que disparasen a aquella gente, y yo fui uno de aquellos, pero me negué. Y me dijo, vas a tener un consejo de guerra en cuanto lleguemos al campamento base. Yo le dije lo que pensaba, que no creía que ejecutar a gente inocente pudiera ser una orden. Para mí eso es una locura, ¿sabes? Y por lo tanto no me parecía que tuviera que obedecerle. Si me quiere hacer un consejo de guerra, hágalo. Si cree que se va a salir con la suya... No sé si A mí me parecía que era horrible que sucediera algo así, que chicos americanos pudieran hacer eso. Y creo que soy un chico americano educado igual que el resto de los que había allí. Y además no era ser blanco o negro, eran blancos y negros los que estaban haciéndolo. No importaba nada. Me parecía algo horrible. Todos veníamos del mismo país. Para mí, todos veníamos del mismo lugar. Y yo sabía que todos defendían los mismos valores que yo defendía de una manera u otra. Si no era la escuela, te lo enseñaba la religión, o la iglesia, o lo aprendías en otra parte. Si no ibas a la escuela, lo podías aprender de alguna persona. No es algo difícil. Pero hacer algo como aquello es inmoral para mí. Y eso fue lo que yo pensé. It's immoral to me, you know. That's the way I feel about it. El soldado raso Michael Benhart fue otro de los soldados que se negó a disparar contra civiles. Yo creía que la mayoría de los valores que defendía la gente estaban sólidamente afianzados, que la gente sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, que eran buenos o malos. Matar a un montón de civiles de aquella manera, niños, mujeres, ancianos, gente que estaba desarmada, indefensa, estaba mal. Cualquier americano tenía que saberlo. Pero a pesar de todo, aquella compañía, estancada allí y aislada, no lo vio así. Estoy seguro de ello. Lo que la gente pueda pensar en casa de ti no importa. A aquel grupo de gente lo que le importaba era todo el mundo. Lo que creían que estaba bien, estaba bien. Y lo que creían que estaba mal, estaba mal. El valor se consideraba estupidez. La cobardía era astucia o cansancio. Y la crueldad y la brutalidad se veían a veces como algo heroico. Así fue como empezó todo. Las cosas empezaron a cambiar y con el tiempo pasó lo que pasó.
Hacia las 11:30, cuando la compañía Charlie hizo un descanso para almorzar, habían matado cerca de 400 personas. Los periódicos de América aclamaron una importante victoria, con muchos enemigos muertos. Durante más de un año, lo que pasó realmente en My Lai se mantuvo escondido al mundo exterior. Señores. Fue a finales de abril de 1968 cuando oí hablar por primera vez de Pinkville y de lo que parecía haber ocurrido allí. Recibí aquel primer informe con cierto escepticismo, pero en los meses que siguieron pude oír historias similares por parte de un amplio espectro de gente, lo que me hizo imposible no creer que algo bastante oscuro y sangriento había sucedido algún día de marzo de 1968 en un pueblo llamado Pinkville, en la República de Vietnam. Por medio de esta carta, mandada a miembros prominentes del Congreso, América empezó a saber la verdad acerca de My Lai. Su autor era un ex soldado que había oído hablar de la masacre mientras estaba haciendo el servicio en el Vietnam. Estaba con un amigo que había estado allí 3 semanas después de la masacre. Estábamos contándonos el uno al otro historias de guerra. Llevábamos sin vernos 3 meses. Le pregunté, ¿qué has estado haciendo? Me dijo, ¿y tú qué has estado haciendo? Me dijo, Dios mío, ¿has oído lo que hicimos en Pinkville? Le dije, no. ¿Qué hicisteis en Pinkville? Me dijo, entramos al pueblo y matamos a todos. Yo le dije, ¿que matasteis a todos? ¿Qué quieres decir? Me dijo, los matamos. Los pusimos en fila y los matamos. 200, 300, 400 personas, no sé cuántas. Fíjate en qué me han metido estos hijos de puta. Fíjate en qué nos han metido a todos. Eso me dejó entre la duda de denunciar a mis amigos o pasar a ser parte de aquel crimen horrible. Y yo no quería ser parte de aquella masacre. La única manera de no serlo era descubrir la verdad y perseguir a los culpables. Que pase lo que tenga que pasar. Y me propuse hacer eso. Las masacres menores, los asesinatos de 1, 2 o 3 personas a la vez, te permiten evadir la verdad de aquello en lo que estás envuelto. Cuando asesinas a un pueblo de 400 personas, cuando sabes que un pueblo de 400 personas ha sido asesinado en una mañana, es bastante difícil evadirse de esa realidad y también de sus implicaciones. Uno de mis amigos, cuando me lo contó, me dijo, mira, fue una especie de cosa nazi. Y es exactamente cierto. Nosotros no fuimos allí para ser nazis. Por lo menos ninguna de las personas que conocía había ido allí para convertirse en nazi. La noticia de la masacre levantó una oleada de horror a lo ancho del mundo. En América, la incredulidad inicial se convirtió rápidamente en vergüenza y angustia nacional. Cuando empezaron las investigaciones y los juicios, los hombres de la compañía Charlie emergieron ante la opinión pública. Sargento David Mitchell, acusado de matar gente del pueblo de My Lai. Soy inocente. El oficial al mando de la compañía Charlie, Ernest Medina. Además, puedo decir que yo no vi que se cometiera ninguna atrocidad en el pueblo de My Lai aquel día. Y que no se me dio ninguna novedad en ese sentido. Y más aún, que yo no ordené ninguna masacre en My Lai. El teniente William Calley, acusado al principio de 109 asesinatos. Calley vino a personificar los problemas que estaban en el fondo del caso. Su defensa, diciendo que solo obedeció órdenes, evocó comparaciones desagradables con los nazis en Nuremberg. Mientras tanto, varios investigadores del ejército volvieron a My Lai como parte de una investigación global que iba a aclarar los hechos de la masacre más allá de cualquier discusión. La lista original de acusaciones redactada por el Departamento de Investigaciones Criminales del Ejército no dejó ninguna duda acerca de la naturaleza de las operaciones de la compañía Charlie en My Lai. Basándonos en los documentos originales que recibimos como resultado de nuestra investigación, fue una masacre. Fue la mayor violación de todas las normas de guerra que he visto en mi vida. Porque hubo aquel asesinato a sangre fría de gente que parecían ser civiles indefensos. Pero los fiscales juzgaron mal a la opinión pública.
Las actitudes hacia Cali en particular reflejaban una hostilidad creciente hacia la acusación contra los veteranos de My Lai. Solo puedo decir que estoy muy agradecido a todos y cada uno de ustedes que me han apoyado y que están apoyando a los hombres que están todavía en Vietnam y al ejército de los Estados Unidos. Muchas gracias. Hubo un cambio en la opinión pública. Ahora hay una manera de asesinar. No se puede perseguir criminalmente a soldados que solo estaban cumpliendo sus obligaciones. De repente la opinión pública se deslizó hasta la otra dirección. Y cuando se anunció la sentencia de Cali, cuando dijeron que había sido condenado a cadena perpetua, hubo un clamor de protesta. De los 46 hombres que fueron investigados seriamente por crímenes de My Lai, William Calley fue el único condenado. Hoy en día Calley dirige una joyería en Columbus, Georgia. No concede interviews que versen sobre My Lai. En su juicio, estas fueron las últimas palabras explicatorias que dirigió a los jueces. El único crimen que he cometido, si es que he cometido un crimen, ha sido la manera en que he hecho las valoraciones. Parece ser que he valorado las vidas de mis tropas más que las del enemigo. Cuando mis tropas estaban siendo masacradas y ametralladas por un enemigo que no podía ver, no podía sentir y no podía tocar. Y nadie del sistema militar nos describió jamás nada que no fuera el comunismo. No le adjudicaba ninguna raza, ningún sexo ni ninguna edad. Nunca me permitieron creer que fuera un fallo de la mente humana. Y eso es lo que quería el enemigo. En la relación que había entre aquel enemigo y yo, tenía que valorar las vidas de mis soldados. Y creo que ese es el único crimen que he cometido. William Calley cumplió solamente 3 días de prisión antes de ser liberado por el presidente Nixon para cumplir arresto domiciliario pendiente de apelación. 3 años después de ser condenado a cadena perpetua, se le dio la libertad condicional. Era un hombre libre. Suy nghĩ cho nên dò đây. Nhớ biết suy nghĩ ngủ không được. Nhà có một mình vất vả đó rồi không biết nhà ở đó có đồ suy nghĩ miết. Buồn rầu miết. Nên dò đây chứ. Cam thù lắm chứ không tha thứ đâu. Không tha thứ. Hết cháy cho thâu chứ sống là cam thù lắm. Cứ trẻ con mới lớn dày mà nó giết hết trơn. Còn đương bố vậy nó cũng giết hết trơn mà làm sao mà không cam thù. Cam thù lắm. Bà mẹ già đó, 30 tuổi, 80 tuổi mà cũng ra chỗ đó nằm giờ chết rồi. Cam thù. Desearía poder devolverla la vida, pero no puedo. A veces consigo olvidarla, pero el daño está hecho. Cuando entramos al pueblo, lo hicimos con un objetivo. Yo en lo más profundo creía que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero cuando hubo terminado, todos supimos que estaba mal. El daño estaba hecho. Era demasiado tarde. Tôi thưa có cô chứ. Nếu là cái người dân vô tội thì đừng có bán người dân vô tội. Còn cái người nào mà kẻ thù với nó thì nó giết người dân không quan. Chứ cái này đương bưng chén cơm ăn mà cũng phải đành mà cháy, đương ngậm cái củ trong miệng cũng đành cháy. Người như vậy mà hiếp dâm rồi ra cửa mình như vậy lên, nó cam thù biết là bốn kế. Người dân vô tội không có cái gì hết. Nó nói người dân đối xử với người Mỹ mà hình dũng vậy, nó không bán phá, giết sạch, đốt sạch, cũng ôm bụng mà chịu. Đây đồng bộ tôi là cam thù
Còn sống sót người nào là cam thù, những người Mỹ giết người dân vô tội, toàn óc. How can you forgive? ¿Cómo puedes perdonar? Yo por lo menos no me puedo perdonar. Porque aunque ya sé que fue algo que hice, algo que me ordenaron que hiciera, pero ¿cómo puedo olvidar eso? O perdonarlo. No puedo. Vivo con ello todos los días. Para usted es fácil decir, bueno, puede continuar con su vida. Pero ¿cómo voy a poder seguir con mi vida cuando tengo todo eso en mi mente? No puedo pensar nunca en nada positivo porque todo es negativo. I can't put my mind to anything positive because it's always negative. Trong nhiều lúc quá buồn thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi nơi khác làm ăn. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ ra vì nơi nào trên đất nước tôi thì cũng vậy thôi. Nơi đây tôi còn có quê hương, có bà con, có bà điềm an ủi tôi nữa. Còn những ngôi mộ của người mẹ và của những người thân. Nhưng tôi không thể nào bỏ nơi này mà để được. Aquella gente fue torturada por aquellos que eran chicos de 18, 19 años. La mayoría de ellos no habían salido de su pueblo hasta que fueron al servicio. Y terminan en Vietnam. En un momento obedeciendo órdenes, en un contexto para el que habían sido entrenados, preparados para obedecer órdenes, hacen lo que les ordenan que no debían haber hecho. Al día siguiente miran hacia atrás y se dan cuenta de que probablemente han cometido la peor equivocación de su vida. Hay muy poca gente que en aquellas circunstancias habría tenido la presencia de ánimo y la fuerza de carácter suficiente para poder superar las circunstancias. Para la mayoría de ellos, incluida gente que soportaría descubrir que habían hecho una elección equivocada, lo hicieron. Y tienen que vivir con ello, como yo, como todos nosotros. Hay una parte mía que es agradable y bondadosa. Hay otra parte de mí que es mala y destructiva. Muy mala y destructiva. En mi mente hay mayor sentimiento destructivo que bondad. Hay más deseos de matar o herir que de amar, o de preocuparme por los demás. No dejo a nadie acercárseme mucho, porque el sentimiento de amor, de cariño, no está en mí. ¿Y usted cree que eso lo causó My Lai? Eso lo causó My Lai. Mi hijo pequeño estaba jugando en el jardín frontal de la casa de su abuela, aquí en Jackson, en casa de su abuela. Y unos jóvenes cruzaron la calle y se pusieron a discutir con él. Tenían 14 y 15 años. Y uno de ellos se fue a por un arma. Yo estaba en la casa mientras mi hijito estaba jugando. Y le disparó. Le disparó a la cabeza. Yo estaba dentro de la casa. Salí y lo recogí, pero estaba ya muerto. Estaba moribundo y cuando le miré, su cara era la misma que la del niño que había matado. Y me dije, este es el castigo por haber matado a la gente que he matado. Y tenía esta foto suya. Y la llevé al funeral y cuando volví del funeral aquella noche, la foto se rajó. Y la dejé así. Se rajó. ¿Cuánto toma de esto? Tomo 1200 miligramos cada 4 horas, 4 veces al día. Son drogas, medicina. Y lo tengo que tomar, lo necesito. Me ayudan a estar en una situación algo estable. Sigo nervioso incluso con la medicación, pero si no la tomo me voy. Me mantiene controlado y me ayuda, porque si no lo tomara podría hacer algo a alguien.
A pesar de que todavía tengo una tendencia a pensar en eso, en que puedo hacer daño a alguien, pero la medicación me ayuda. Es cierto que me ayuda. Pero tengo que tomar mucha y es fuerte. Es muy fuerte. And it's strong. It's very strong. ¿Cree que esta condición tan terrible en que se encuentra, esta vida tan terrible que lleva, terminará algún día? Sí, cuando me suicide. Tengo que llegar a eso. Como le he dicho, he intentado suicidarme 3 veces. Quizás el buen Dios no está preparado para que yo me vaya, porque podría estar muerto con todas las cosas que he tomado e intentado tomar. No, desde luego no está lejos de mi mente. Quizás, aunque ahora estoy hablando con usted, no le puedo prometer que cuando vuelva otra vez esté aquí. Porque antes de que viniera tuve que ir al hospital por intentar suicidarme por 3ª vez. El buen Dios no parece haberle tratado muy bien, ya que le hace pasar por todo esto. Todavía creo en él. Pero me imagino que vives la vida para cumplir con un objetivo. Ahora bien, ¿cuál puede ser el objetivo por el que todavía estoy vivo? No lo sé. ¿Está avergonzado o siente lo que ha hecho? Sí, estoy avergonzado, lo siento, me siento culpable, pero lo hice. ¿Qué más le puedo decir? Sucedió. Si lo mira como alguien a quien ha sucedido, puede suceder. Cuando vas a la guerra es el tipo de cosas que pueden pasar a cualquiera y que pasan. Después de que te han entrenado y programado, puede suceder. Sucede. Esa es la realidad. Eso es la guerra. La guerra no es algo como yo te disparo, tú me disparas y luego tenemos tiempo libre. Ya sabe, no me dispares aquí o no me dispares ahí. La guerra es la guerra. Es matar de todas las formas posibles. Y esa es la razón por la que no debemos vivir otra guerra. And that's why we don't need another war. Don't be walking up to that man's back. Keep that distance. I told you what it was. Hey, keep your head and eyes straight to the front. Why, you seem like you can't hang? Keep that distance. Hold that weapon up.